Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Ruth, Vamos al libro de Ruth, capítulo 4. Libro de Ruth, capítulo 4, y vamos a leerlo desde el versículo 13 en adelante. Y el día de hoy vamos a concluir ya el estudio de este libro. Es un libro muy corto y de verdad que hemos aprendido mucho de parte del Señor por medio de este maravilloso libro. El libro de Ruth, capítulo 4, versículo 13, y dice la palabra del Señor de esta manera. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue a su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron el nombre las vecinas, diciendo: ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a mirar el texto, porque aquí ya estamos en la parte final. Ya hablábamos ayer del intercambio que hubo entre el pariente de Elimelech y Booz. Le dieron ese zapato como la garantía de que Booz podía cumplir lo que el pariente de Elimelech había prometido, que era que él no iba a tomar la redención por ser el pariente más cercano, sino que se la dejaría al siguiente pariente más cercano. También veníamos estudiando este concepto de la redención, y ahora entonces llega el momento cumbre de este libro, ese momento clave donde ya llega el desenlace de toda la historia. ¿Por qué? Porque Booz toma a Ruth como mujer, se llega a ella y le concibió y le dio que tuviese un hijo. Esto es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque este hijo sería el que redimiría o el que podría continuar esa descendencia. Mire lo que dice, por ejemplo, el 17, dice: le ha nacido un hijo a Noemí. Si usted mira realmente, como que el hijo no debería ser de Noemí según nuestra perspectiva, porque el hijo es de Booz y de Ruth. Pero como esto era en calidad de redención, el primer hijo que naciera no nacía para el esposo, que el hombre que estaba teniendo a su hijo, sino que era el hijo para el que había muerto. En otras palabras, para el que fue esposo de Ruth. Entonces, el que fue esposo de Ruth sí era hijo de Noemí. Entonces, por esa razón dice: le nació un hijo a Noemí. Le quedó la descendencia a Noemí, por la cual la herencia de Elimelech continuaría por ese lado. Ahora nos da un dato interesantísimo, que este hijo que tuvo Booz y Ruth se llamó Obed. Obed tuvo otro hijo llamado Isaí, e Isaí tuvo otro hijo llamado David. ¿Recuerdan la historia de David? El rey David. Bueno, Obed, el hijo de Ruth, es el abuelo de David. En otras palabras, Ruth es la bisabuela de David. Impresionante esta historia. Impresionante. ¿Por qué? Porque vemos cómo la historia se repite de la redención. Mire lo que dice el verso 18. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David.
¿Por qué esto es impactante? Porque aquí aparece otro personaje que hemos escuchado que se llama Salmón. Salmón fue quien se casó con Rahab, la prostituta. Entonces, encontramos que en estas generaciones ya hay dos mujeres que no pertenecen al pueblo de Israel. Dos mujeres que no son parte de esta nación santa. ¿Por qué? Porque vienen de culturas externas, de cosas externas, de situaciones pues, bueno, Rahab era una ramera, Ruth, aunque era una muy buena mujer, seguía siendo una moabita, venía de otra tierra y el Señor les había dicho a ellos que debían solamente quedarse o casarse con las personas que estaban ahí. Pero lo que vemos aquí es que el poder de Dios es grande. ¿Por qué? Porque en la descendencia de David, quien es el rey más reconocido en el Antiguo Testamento, todavía hasta hoy para los hebreos, el rey David tenía en su ascendencia, tenía a dos personas que tenían un pasado, con Rahab, tenemos ahí, y a Ruth, que aunque no tenía un pasado muy fuerte, pero era una mujer que, aunque era extranjera, creyó a Dios y logró meterse por su fe en ese linaje de David. Y los creyentes, nosotros los creyentes del Nuevo Pacto, tenemos una apreciación especial por el linaje de David, porque el Mesías sería el linaje de David. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo en toda su linaje de sangre se encuentra con dos mujeres extranjeras, Rahab, la ramera, y con Ruth, la moabita. Todo esto sucede, ¿por qué? Por la fe. Y este es de verdad, la conclusión de este libro. La verdad principal es esta, que Ruth, una mujer que aunque no tenía parte entre los judíos o entre los hebreos, aunque ella no era de ese pueblo, ella le creyó al Dios de los hebreos, a Jehová. Y dijo: Ruth, voy contigo. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y una mujer que era viuda, que estaba en un estado casi de abandono, que tuvo que su nuera ir con ella para poder recoger espigas y ellos poder sobrevivir, termina en el linaje de David. Ese es el poder de Dios cuando uno cree en Él. Puede que tú hoy, hermano, hermana, te encuentres como Noemí, en una situación muy difícil, con todo a tu contra, con todo que uno dice: bueno, Señor, ¿y aquí qué hago? Si tienes fe como Ruth tuvo fe y crees en el Dios de Israel, en Jehová, Dios de los ejércitos, si tienes tu fe en Él, Dios puede transformar tu historia. Lo hemos visto en Ruth, lo hemos visto en Rahab y lo he visto en tantas otras personas en la Biblia, no solamente mujeres, que estoy seguro que Dios puede hacer algo por ti el día de hoy. En conclusión, podemos llegar al libro de Ruth, que el tema del libro de Ruth es la fe. Creamos en el Señor, creamos en el maravilloso poder que Él tiene, creamos de que Él tiene el control de todas las cosas y que por más difícil que sea tu situación, para nuestro Dios no hay nada, absolutamente nada, que sea imposible. Para nosotros sí, para el ser humano hay muchas cosas que son difíciles, que son complejas, pero para Dios no. Él es Dios, Él es todopoderoso. Cree en el Señor, confía en Él. Puede que estés pasando una situación así muy difícil como la de Noemí, que pareciera que estuviera desamparada, pero Dios colocará una respuesta en el camino. Mi confianza está puesta en Él. Alzaré mis ojos a los montes, escribió el bisnieto de Ruth. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? Viene de Jehová, quien hizo los cielos e hizo la tierra. Nuestro socorro viene del Señor. También el nieto de Ruth, ¿sabe qué escribió? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, a veces nos sentimos como que no hay nada que hacer, como que estamos desamparados, como que tenemos, mi padre acostumbraba a decir, con el agua hasta el cuello, pero hoy el Señor te da una palabra de fe. Cree en el Señor, cree en el Señor, cree en el Señor y Él cambiará tu historia. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque hoy nuestra fe queda inspirada una vez más. Hemos leído, estudiado la historia de Noemí, de Ruth, Señor, y de cómo tú interviniste y obraste, Dios, para que la historia de Noemí fuera diferente, tuviera un final diferente. Y tú obraste, oh Dios,
Creemos, oh Dios, en tu palabra. Creemos, oh Dios, en las obras que haces, Señor. Y esta palabra nos recuerda, Señor, que para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible. Te pido, te ruego, Dios, que obres con poder en cada persona que hoy se encuentra en una situación adversa, en una situación difícil, y que ellos creen en ti, Señor. Hoy sé que puedes cambiar historias, sé que puedes cambiar el rumbo, sé que puedes hacer algo en nuestra vida, y por eso nuestra mirada está puesta en ti, porque sé que algo grande vas a hacer en nuestra vida. Bendito seas, oh Padre Celestial, glorificado sea, Señor, en esta hora. Gracias, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy. Les recuerda que si quieren contactarse con nosotros por medio de las redes sociales, @Pastor Jonathan Oficial, esa es la red social por la cual usted nos puede encontrar. Ahí nos escribe y podemos entrar en contacto. Ahora, si lo quieres hacer por medio de WhatsApp, lo puedes hacer también. 316-617-7888, de nuevo 316-617-7888. Si me estás escribiendo desde fuera del país, solo añade el +57 y así nos llegará el mensaje, ya que este es WhatsApp internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde.